Veremos en esta presentación los materiales utilizados en la construcción de maquinaria y de tractores agrícolas. El objetivo de la misma es adquirir un lenguaje técnico simple, conocer de qué están construidos los distintos elementos o partes de una máquina agrícola, conocer qué cosas se pueden reparar y qué cosas no, y poder actuar entonces en cuanto al mantenimiento en forma precisa. Materiales usados en la construcción de maquinaria agrícola. En este tema intentaremos dar una breve reseña sobre los distintos elementos que componen una maquinaria agrícola, adquirir un lenguaje técnico simple sobre estos elementos, saber un poco más sobre el mantenimiento de ellos, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Desde el Centro Tecnológico Eurecat, con sede en España, saco el siguiente párrafo para que ustedes tengan presente lo necesario de conocer elementos que componen una maquinaria agrícola. Dice: los requerimientos en maquinaria agrícola son muy específicos. Para empezar, se necesita una mayor resistencia mecánica en partes de poca sección debido al aumento de cargas y de velocidades de trabajo para aumentar la eficiencia y el rendimiento de las maquinarias. Además, se debe incrementar la vida útil de los materiales y piezas utilizados, así como optimizar el rendimiento de los productos y componentes mediante el diseño de piezas y selección de materiales. Esto es un extracto de un artículo de, como les digo, de Eurecat. Hacemos la distinción entre materiales no metálicos y metálicos, pero hoy se habla o se utiliza el término materiales avanzados, en los cuales lo que se quiere hacer ver es que en la producción de equipos agrícolas se utilizan materiales que antes no se usaban, o a veces se utilizan de una forma nueva. Por ejemplo, las carcasas de un tractor hoy son de plástico reforzado con fibra de vidrio. Hace unos años atrás esas carcasas eran de lata, o sea, de chapa, de acero. En la actualidad esas carcasas plásticas se sujetan con algún tipo de acople que puede tener goma. A veces en las bisagras llevan un aplique de madera, mientras que antes todas las carcasas metálicas iban abulonadas al tractor. Aquí vamos a ver entonces ahora materiales no metálicos que se utilizan. La madera es un elemento que nos viene acompañando desde tiempos muy antiguos, y en la agricultura se ha utilizado desde los arados que se ven en algunas imágenes, construidos con una rama de un árbol, con una horqueta, utilizándola para generar un pequeño surco, una pequeña hendidura donde se colocaban las semillas, pasando por distintos usos, como ven ahí, herramientas manuales hechas totalmente en madera, pasando por la utilización de madera para realizar cajas de carga o carrocerías, barandas de acoplados o de distintos equipos que van a transportar productos agrícolas, uso en la construcción de envases, en la ganadería para hacer cercos, corrales, bretes, mangas. Hoy se utiliza todavía mucho en la construcción de cabos o de mangos para herramientas manuales, para palas, azadones o distintos tipos de herramientas manuales. Caucho. El elemento que se utiliza es una combinación para que, digamos, tiene distintos porcentajes para
cada uso, pero es una combinación entre caucho natural, caucho sintético, caucho reciclado con azufre, un proceso que se denomina vulcanización, y del cual van a surgir los distintos tipos de materiales para cada uno de sus usos. Uno muy conocido es la construcción de neumáticos, en los cuales aparte del caucho están presentes telas sintéticas o a veces telas de algodón que le van a dar mayor resistencia al neumático. También se utiliza en el caso nuestro para la producción de elementos de soporte, como son tacos de goma o patas de goma, en los cuales a veces viene en el mismo proceso de vulcanizado colocados los tornillos o bulones para ser utilizados. También se usa en la confección de correas que van a ser utilizadas en el movimiento de distintos tipos de equipos. Por ejemplo, una correa que ustedes van a conocer es la correa que mueve en el motor de un auto, la correa que mueve la bomba de agua, el ventilador a veces, y el alternador, el generador de corriente. También se utiliza caucho con alguna otra combinación en la producción de mangueras, mangueras de equipos hidráulicos, mangueras del equipo de refrigeración. En algunos equipos también que necesita impermeabilización se utilizan telas sintéticas revestidas con caucho que van a ser digamos herméticas, o van a ser resistentes al agua o a veces al aceite o a algún otro tipo de producto. Plásticos son materiales sintéticos derivados del petróleo, obteniendo por procesos de polimerización cadenas largas, los cuales les confieren esas características de ser maleables en calientes, de tener resistencia al frío o ser aislantes. En combinación con fibras de vidrio o otro tipo de fibras se obtienen estructuras rígidas, muy utilizadas en la confección, como ven ahí, de carcasas, de tanques de pulverizadoras, tanques o tolvas de maquinarias de fertilización. Hoy hay, si ven en las imágenes que siguen, ven un tractor que tiene una máquina cuyo tanque es de plástico reforzado con fibra de vidrio y tiene una barra para colocar picos y pulverizar, que es de una aislación con fibra de carbono, que lo hace muy liviano al equipo. Los usos hoy del plástico en la agricultura son diversos y son cada vez más. Tenemos la construcción de cabinas, de elementos de fricción, de bujes que van a tener en alguna proporción también algo de plástico en la parte eléctrica. En la parte hidráulica también vamos a encontrar el uso de plásticos, resinas y fibras. Materiales metálicos: tenemos al hierro y a todos el resto de los metales. Cobre. Bueno, el cobre como elemento se utiliza mucho en la parte eléctrica, en todo lo que es cableado, en bobinas, en resistencias. También se utiliza en el sistema de refrigeración, en la construcción de algunas partes, en el sistema de lubricación, también haciendo algunos sellos que son de cobre, y también se utiliza por supuesto el cobre en aleaciones que ya veremos. El aluminio, muy utilizado en la construcción, es muy versátil para realizar carcasas que son fácilmente carcasas de fundición de aluminio, que son muy fácil de maquinar para hacer apoyos o lograr diámetros para una tubería. El zinc también se utiliza en muchos componentes como un proceso de
especial, que es la galvanoplastía, en el cual el zinc se adhiere por carga eléctrica a un metal previamente realizado un proceso de decapado, de limpieza, y le confiere propiedades antioxidantes. Son las chapas galvanizadas, como se dice. Y los demás materiales se utilizan, aunque en menor medida, el antimonio en algunos equipos eléctricos, o también formando carcasas, el cromo en la fabricación de bujes, y algunos equipos hidráulicos también, los vástagos de los cilindros hidráulicos, si bien son el alma, digamos, es de acero, el exterior está con un revestimiento de cromo para darle mejores condiciones en el trabajo. Plomo y estaño se utilizan también en la parte eléctrica, en la fabricación de acumuladores o baterías, y en la soldadura de distintos tipos de componentes eléctricos. Bueno, dentro de materiales metálicos llegamos al hierro. El hierro, como elemento puro, tiene muy poco uso. Solamente tiene su aplicación en cuestiones donde se utiliza el magnetismo. Lo que más se utilizan son las aleaciones de hierro, y su principal elemento de aleación es el carbono. De ahí surgen todos los aceros y la fundición. Diremos que se dice acero a todas las aleaciones de hierro con carbono que en el porcentaje de carbono esté por debajo del 2%, entre 1,7 y 2%. Hacia abajo son aceros, hacia arriba son fundición. De acuerdo al porcentaje de carbono que tenga, vamos a encontrar los distintos aceros con sus características especiales. Así tenemos aceros de construcción, aceros para herramientas y aceros de fundición. Los de construcción son los que tienen menor porcentaje de carbono, tienen características en cuanto a su dureza y a su resistencia al desgaste, y a su estabilidad, que le da la facilidad para ser utilizados en la construcción de máquinas. Son susceptibles a desgaste para lograr formas. Los aceros de herramientas son aceros muy duros, con mucha tenacidad en cuanto a su forma, mucha resistencia al desgaste, y se utilizan justamente para herramientas de corte, o para aplicaciones en donde el desgaste es lo que va a hacer fundamental que no ocurra. La fundición o los aceros de fundición se utilizan en la elaboración de carcasas o de estructuras que van a contener equipos en su interior. Ejemplo típico es el bloque de un motor, que es de fundición, en el cual, una vez que está lograda la pieza, se la maquina, o sea, se le realizan todos los agujeros en las posiciones y con las formas determinadas, y en ella van a ir alojadas los distintos equipos o elementos que componen el motor. Dentro de aleaciones vamos a nombrar así muy simplemente las aleaciones que provocan que los aceros sean inoxidables, con cromo, con níquel, aleaciones que tienen mucha resistencia a la deformación, con molibdeno, con magnesio, algunas que les confiere bueno, ya dije la de cromo níquel, y después tenemos otro tipo de aleaciones, por ejemplo que en materiales no ferrosos, la más común, el bronce, que es la aleación
de cobre con estaño. Después tenemos el latón, que es la aleación de cobre con zinc, pero que hoy digamos hay mucho bronce que tiene como componente también zinc, así que el latón está medio como hoy digamos mezclado con los bronces. Pero básicamente estos serían todos los tipos de aleaciones y de usos del hierro en la construcción de tractores y maquinaria agrícola. Tratamientos térmicos. Temple, revenido y recocido son tratamientos térmicos. En ellos lo que se busca es modificar alguna de las propiedades mecánicas del acero. Dentro de las propiedades vamos a hablar de plasticidad, que es la propiedad de conservar su forma luego de haber realizado un esfuerzo. Menores porcentajes de carbono en la aleación dan mayor plasticidad. Otra propiedad es la fragilidad o resistencia a la rotura. Aceros con mayores porcentajes de carbono, sea cercano a 1,6 o 1,7, son frágiles. Esta propiedad va de la mano de otra, que es la dureza. Entonces, en esa misma condición, considerando aleaciones con porcentaje alto de carbono, vamos a tener que también son duros. Entonces, ahí tenemos que a la vez que se hace duro, que quiere decir que es resistente a la abrasión, a la fricción, se hace frágil, ¿sí? Y la otra propiedad mecánica de los aceros es la maleabilidad, que es la posibilidad que tiene de ser trabajado, de ser laminado el material. El otro proceso que figura, el cementado, no es un proceso térmico, básicamente es lograr propiedades diferentes en la superficie de la pieza con respecto al interior. Así, elementos que van a tener que soportar cargas, pero a la vez van a tener que soportar fricción. Supongamos un eje de algún implemento. Entonces lo que se hace es hacerlo el eje, hacerlo de un porcentaje bajo de carbono, o sea, de acero de construcción, y en la superficie se realiza el cementado, que es un proceso por el cual se agrega en superficie carbono de distintas formas. Hay distintos procesos bastante complicados, pero se logra que la pared sea muy dura y a la vez muy frágil. Entonces ahí obtenemos un material que va a ser en superficie resistente a la fricción, pero que en su conjunto va a tener va a tolerar esfuerzos. Bueno, en esta máquina vendimiadora o una cosechadora de uva vamos a repasar los distintos materiales que hemos visto. Podemos ver que bueno, tiene una cabina en la cual encontramos un parabrisas de vidrio. Los laterales es muy probable y el techo que sean de plástico o de plástico reforzado con fibra de vidrio. Tenemos neumáticos, ruedas que van a tener caucho. Tenemos mucho acero en su composición con distintas propiedades de acuerdo a lo que esté sometido. Tenemos acá cilindros de elevación, cilindros hidráulicos, que como se alcanza a ver se ven brillantes porque son cromados, tienen un proceso superficial, debe ser de hierro de construcción, y esto está cromado para favorecer el hermetismo del equipo hidráulico y disminuir el rozamiento. Acá tenemos un radiador, probablemente pueda ser de aluminio o una combinación de partes de aluminio y partes de plástico. Fíjense que tenemos muchos equipos que van a manejarse con la ayuda de hidráulico. Todo esto son mangueras. Ahí tenemos caucho, y este caucho está vulcanizado con telas de acero para aguantar la presión del fluido. Bueno, fíjense que tenemos luces, así que acá habrá circuito eléctrico, uso de cobre,
Bueno, para hacer un repaso de los distintos materiales. Dos herramientas manuales. Una motosierra es un elemento. Herramientas de taller. En este tema el objetivo que perseguimos es que ustedes adquieran lenguaje técnico para poder manejarse en combinación con tractoristas o con operarios de máquinas. Lo que vamos a hacer es ver una lista de herramientas y proponerle nombres y sus usos. Pinza de mano. Es una herramienta muy sencilla, tiene distintos usos. Puede usarse para aflojar o apretar tuercas pequeñas, puede usarse para cortar alambres, para cortar cables, para sostener alguna pieza, enderezar algún material que se haya torcido. Es muy útil de llevar en el tractor directamente. Es una herramienta que puede ser muy útil tenerla en la finca por todos los usos que tiene. Martillo de mecánico o martillo de bolita. Si ustedes ven, en uno de los extremos de golpear tiene una parte, en este caso se ve medio cilíndrica, pero es en realidad una esfera, y en la otra parte tiene un cilindro en el costado que está la virome, para que más o menos observen el tamaño. Bueno, es un martillo que ustedes, si quieren poner o sacar, supongamos algún elemento, una chaveta, o enderezar una chapa o un perfil que esté torcido de alguna máquina, van a usar la parte cilíndrica para golpear. Si ustedes usan la parte esférica, en donde golpeen van a producir pequeños abollones, y si la pieza tiene una forma, van a provocar deformaciones, generando un remache. Combo o masa es un martillo ya de mayor peso para dar golpes de mayor magnitud, muy útil para tener guardado en el taller. Llave francesa o llave ajustable. Esta es una herramienta también que se aconseja darle al tractorista para que la tenga siempre en el tractor, debido a la practicidad de llevar una sola herramienta con la cual podemos aflojar muchos tamaños de tuercas o de tornillos. Hay que tener presente siempre darle el consejo al tractorista que no la use como martillo, porque se arruinan. Destornilladores. Acá tenemos un destornillador de tamaño más o menos importante y uno común, destornillador plano. Un destornillador grande, como el que tenemos acá en la imagen, también podría ser útil tener en el tractor, dado que aparte de utilizarse como destornillador, también puede usarse como una pequeña palanca o una pequeña barreta en el caso de tener que acomodar o sostener alguna pieza que se haya descontrolado en el tractor o en la herramienta. Otro tipo de llave regulable, llave de caño, llave de gasista. Algunos también le dicen llave Stilson, aunque esta no es propiamente una llave Stilson. Es una llave útil en el sector agrícola, para poner y sacar caños roscados, dado que se ajusta muy bien, se ciñe muy bien a un caño metálico. También es muy útil para aflojar tuercas de mediano a gran tamaño que están deformadas por alguna causa. Ejemplo, tuercas de un arado o de una desmalezadora que están en permanente rozamiento con la tierra y se van arruinando. Entonces una llave ya no entra en el lugar donde debe ir, y estas herramientas sí la pueden tomar.
Llave combinada. Bueno, de estas llaves combinadas se denomina que tienen en un extremo una boca y en el otro una estría cerrada. Estas herramientas vienen numeradas, ahí las tuercas vienen, digamos, con numeración por milímetros o por pulgadas. En este caso es una llave milimétrica combinada. Es un juego de llaves de estas condiciones, es muy útil tener en el lugar donde se hace mantenimiento de él o de los tractores en el galpón. Otro tipo de pinza, la pinza pico del oro o pinza ajustable. También es una herramienta muy útil para sostener, dado que uno puede, en el caso de cuando un operario está solo y tiene que apretar un tornillo que se gira de un lado, entonces uno puede sostener la tuerca de un lado y apretar el tornillo, o al revés, y ayudarse con una pinza pico del oro. También puede llegar, si no están muy apretados, puede llegar a aflojar, cañerías de acero y algunas de plástico. Llaves Allen para un tipo de tornillos cuyo hexágono es interior en la cabeza del tornillo. Vienen también con dos numeraciones, una milimétrica y otra por pulgadas. Llaves de boca, bueno, similares a las llaves combinadas, tienen dos medidas. En el caso de las que vimos recién, no tienen, son de la misma medida. La llave era 19 milímetros, por ejemplo, la que vimos en los dos extremos. Estas son llaves que tienen dos medidas. Esta es una llave de estría, también de dos medidas distintas. Una palanca o barreta, muy útil para arreglar algún desperfecto, alguna torcedura en un implemento, un perno que se salió y no lo podemos volver a alinear para ponerlo. Esto puede ser muy útil de tener. Llaves de tubo o un juego de tubos, como se conoce normalmente. En él vienen todas las medidas, desde por ejemplo, en un tubo que venga por milímetros, viene desde 10 milímetros hasta 32 milímetros de tuerca, y trae un grupo o un conjunto de distintos accesorios para lo que haga falta, ¿no? Tienen una llave de fuerza, una llave articulada, un mango manivela, y tienen extensiones para poder trabajar a distancia en el lugar donde está. Siempre son útiles, dado que hay en todas las herramientas hay tornillos que con llave no podemos acceder, o en el caso de que sí podamos acceder, no podemos hacer fuerza por la posición en que están. Llave fija o de boca es similar a la que vimos recién. Pinza alicate es una herramienta muy útil a la hora de hacer reparaciones eléctricas. Hay que tener presente y explicarle a los operarios que este tipo de alicate es para cortar cable, no es para cortar alambres, y en el caso de que lo usen para cortar alambre arruinan el filo, entonces después no sirven para cortar cables. Es muy sencillo, su uso es solamente para pelar cables o cortar cables. En el taller podemos tener una morsa de banco. Esta herramienta es muy práctica, dado que sostiene piezas y uno en el elemento que tiene que trabajar puede, con otro tipo de herramientas, realizar grandes esfuerzos sosteniendo la pieza firmemente, para poder aflojar o apretar o enderezar o distintos servicios que uno tenga que darle al operario. De esta morsa de banco vienen morsas chiquitas hasta morsas de gran tamaño. Bueno, equipos de soldadura. Acá tenemos una soldadora de arco voltaico. Son útiles de tener en una propiedad agrícola. Se pueden hacer reparaciones menores de roturas de implementos. Siempre que uno tenga un equipo de estos, hay que capacitar al operario para prevenir accidentes y para que aprenda a realizar las tareas en la manera que hay que realizarlas. Máscaras hay de distinto tipo. Ahí tenemos la que está sobre el costado derecho de la imagen. Es una máscara antigua de soldar donde
el operario tiene que, para poder ver dónde va a soldar, tiene que levantar la máscara y una vez que ya está justo por soldar, bajarla y soldar. La que está a la izquierda es una máscara moderna con un vidrio fotosensible, entonces el operario no tiene que sacarse la máscara, sino que simplemente cuando él inicia la soldadura, el vidrio de la máscara se oscurece. Bueno, esmeril de banco, un elemento también muy útil en una propiedad agrícola para, si uno tiene un equipo de soldadura, realizar los trabajos, digamos, en forma combinada, soldar y terminar el arreglo usando el esmeril. A veces estos esmeriles pueden combinar, de un lado tener una piedra de esmeril y del otro lado tener un cepillo de acero para limpieza de las distintas cosas. También es muy útil. Ahí, si ustedes ven, ahí viene en el borde izquierdo de la foto, hay otro esmeril y tiene un cepillo de acero puesto. Gatos hidráulicos. Este es un gato tipo carrito, pero hay gatos hidráulicos más sencillos, tipo botella. Bueno, pueden ser muy útiles en la propiedad para cambiar neumáticos, para levantar y poder sacar alguna pieza rota del tractor, un rulemán de una rueda o de un implemento. Entonces, como les digo, hay de dos tipos: tipo carrito como este, que no es tan común en una finca, y los tipo botella, los chiquitos. Una hidrolavadora. Hoy es mucho más fácil tener una hidrolavadora en una propiedad y es muy útil para mantener la limpieza del tractor y de los equipos que se utilizan en la explotación. Anteriormente esto era muy raro, que una propiedad tuviera hidrolavadora, y se usaba la máquina de pulverizar para hacer limpieza. Equipo de soldadura oxiacetilénica. Bueno, esto hoy casi que es una rareza encontrarlo. Se usaban para soldadura de materiales finos, de soldar chapa, de soldar con bronce, pero hoy esto casi no se está utilizando. Un compresor. Esto es una herramienta que casi que, si ustedes tienen tractores nuevos, es más útil que la hidrolavadora, dado que en los manuales de los tractores modernos, o sea, de 10 años a esta parte, el consejo que se da es mantener la limpieza con el uso de aire comprimido, sacar la tierra y los restos vegetales solamente con aire comprimido. En el caso de que el tractor haya estado trabajando con lluvia o se haya embarrado, ahí sí dicen de lavarlo con agua a poca presión. Este consejo tiene un porqué, y es debido a que los tractores, a medida que pasan los años, tienen cada vez más componentes eléctricos o electrónicos, y el agua puede interferir en estos circuitos. A veces los tractores se lavan de acuerdo al cronograma de trabajo, se lavan cuando terminan una jornada, supongamos el sábado hasta las 11 de la mañana trabajan en una propiedad, y de las 11 en adelante se hace mantenimiento y se lavan los tractores. Bueno, en esas condiciones el equipo está tibio, está caliente, entonces cuando ustedes le agregan agua pueden provocar alguna fisura, alguna rotura y algún problema de cortocircuitos posteriores. Por eso es que el compresor es muy útil, y por supuesto para mantener y reparar neumáticos.